En esta presentación vamos a ver unos ejemplos de movimiento circular. El primer ejemplo dice lo siguiente: el CD de un ordenador gira con una velocidad angular máxima de 539 revoluciones por minuto. Calcula el número de vueltas que da durante la reproducción de una canción de 4 minutos. Bien, de acuerdo al enunciado, esa velocidad que nos dan ahí, ese 539 revoluciones por minutos, es una velocidad angular. Siempre que me hablen de revoluciones por minutos, están hablando de una velocidad angular, que puede ser constante o que puede variar. En ese caso se mantiene igual siempre, lo cual implica que si se mantiene igual, constante, el movimiento es un movimiento circular uniforme. Teniendo claro eso, entonces pasamos a mirar qué datos nos da el problema y nos da entonces, obviamente, la velocidad angular de 539 revoluciones por minuto, nos da el tiempo, que es de 4 minutos, y nos pide encontrar el número de vueltas que da ese CD en esos 4 minutos. Entonces, la solución gráfica, que en este caso la ilustración consiste en graficar el CD. Ahí tenemos el CD y hemos indicado el radio para un punto extremo del CD. Hemos ubicado un puntico en el extremo, en la periferia, y ese punto lo vamos a seguir. Todo punto del CD tiene un movimiento exactamente igual a ese, o todos los puntos del CD tienen el mismo movimiento, por lo tanto tienen la misma velocidad angular y van a dar el mismo número de vueltas. Entonces vamos a seguir uno solo de ellos. Y ese que lo vamos a seguir, entonces su posición inicial angular va a ser 0 y su longitud de arco inicial también va a ser 0. Bien, en la parte de la solución ya analítica de resultados, lo primero que vamos a hacer es convertir esa velocidad angular que me dan en revoluciones por minutos a radianes por segundos, porque en el sistema internacional las unidades son radianes por segundos. Y recuerden que RPM también se puede escribir así, revoluciones por minuto. Pero lo que hago es usar unos factores de conversión, uno que me permita convertir las revoluciones a radianes. Recuerden que una revolución son 2 pi radianes, eso lo habíamos visto en el resumen de la clase anterior. Y un minuto son 60 segundos. Entonces los 539 quedan multiplicados por 2pi y dividido por 60. Y eso nos va a dar 56,4 radianes por segundo. Bien, ahora vamos a buscar el ángulo barrido o descrito por el CD en 4 minutos. 4 minutos son 240 segundos. Y para ello vamos a usar la ecuación 2 del movimiento circular uniforme. Cuando yo me refiero a la ecuación 2, me estoy refiriendo a esa ecuación que está en el resumen de ecuaciones del movimiento circular uniforme que vimos en la clase anterior. Al final del análisis de todo ese movimiento circular uniforme, yo les di una tablita con un resumen de ecuaciones y me estoy refiriendo a esa numeración. ¿Qué me dice esa ecuación? Que la posición angular de cualquier cuerpo que describe un movimiento circular uniforme en todo momento va a ser igual a la posición angular inicial más la velocidad angular por el tiempo. Entonces la posición angular inicial es 0. De acuerdo a la solución gráfica. Y reemplazamos los valores conocidos, que es la velocidad angular de 56,44 radianes por segundos, multiplicado eso por 240 segundos, que es el tiempo, y el equivalente de 4 minutos en segundos. Ese producto entonces da 13.545,6 radianes. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar la ecuación 10 del movimiento circular uniforme, que me permite encontrar el número de vueltas que da un cuerpo que describe un movimiento circular en función del ángulo barrido o descrito, y eso dividido por 2pi. Entonces tenemos que el número de vueltas va a ser igual a los 13.545,6 radianes dividido 2 por 3,14 radianes, que es aproximadamente el valor de pi, con 2 cifras decimales. Hacemos el producto abajo de 2 por 3,14 radianes, eso da 6,28, y después hacemos el cociente de los 13.545,6 radianes entre los 6,28 radianes, y eso nos da 2.157 vueltas. Entonces, eso quiere decir que esos son el número de vueltas
que dio el CD durante la reproducción de una canción de 4 minutos. Vamos a ver un ejemplo número 2 que dice lo siguiente. Un auto se mueve por una pista circular de 80 metros de radio con una rapidez de 90 kilómetros por hora. Calcular su aceleración centrípeta, su velocidad angular, el periodo de su movimiento, su frecuencia. ¿Qué datos nos dan y cuáles son nuestras incógnitas? Bien, entonces como datos nos dan el radio de la circunferencia, que es de 80 metros, y la magnitud de la velocidad lineal o tangencial del cuerpo, que es de 90 kilómetros por hora. Por eso nos hablan de rapidez, porque la rapidez indica el tamaño, la magnitud, sin tener en cuenta la dirección. Y esa magnitud siempre es constante, lo cual nos indica que estamos frente a un movimiento circular uniforme. Las incógnitas son encontrar la aceleración centrípeta, la velocidad angular del cuerpo, el periodo del movimiento y la frecuencia. Empezamos entonces por la solución gráfica. Ahí tenemos entonces la ilustración de nuestro auto describiendo el movimiento circular. Lo tenemos posicionado con el radio vector que tiene origen en el centro de la circunferencia, y entonces este cuerpo va a tener una velocidad tangencial o lineal, va a tener una aceleración que apunta hacia el centro de la circunferencia, una aceleración centrípeta, normal o radial también se le llama. Y entonces vamos a comenzar la solución, y primero vamos a convertir los 90 kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces los 90 kilómetros por hora van a ser igual a, vamos a multiplicar esos 90 kilómetros por hora por un primer factor que me permita convertir los kilómetros a metros, y por un segundo factor que me permita convertir las horas a segundos, y esa conversión nos da 25 metros por segundo. Entonces ya tenemos nuestra velocidad en las unidades del sistema internacional. Ahora calculamos la aceleración centrípeta con la ecuación 9 del movimiento circular uniforme. Cuando yo hablo de la ecuación 9, me estoy refiriendo a la ecuación que mostré en la tabla, en la última diapositiva de la explicación del movimiento circular uniforme. Es importante que la tengan a la mano, la saquen y puedan ir verificando las ecuaciones con esa tablita. Bien, ¿qué nos dice esa ecuación 9? Nos dice que la aceleración centrípeta en función de la velocidad lineal, que es la que conocemos, es igual a esa velocidad lineal tangencial al cuadrado, su magnitud al cuadrado, dividido el radio de la circunferencia. Se reemplazamos nuestros 25 metros por segundo, los elevamos al cuadrado y los dividimos por 80 metros. Y eso nos va a dar 7,8 metros por segundo cuadrados aproximadamente. Entonces ese es el valor de la aceleración centrípeta para ese automóvil que describe un movimiento circular uniforme. La velocidad angular del auto se encuentra con la ecuación 4 del movimiento circular uniforme. Nos dice la ecuación 4 que la velocidad lineal o tangencial es r veces la velocidad angular. Entonces lo que vamos a hacer es despejar la velocidad angular y nos queda que y es igual a la velocidad lineal o tangencial dividida por el radio de la circunferencia. Y como conocemos las dos cantidades, entonces hacemos esa división. Los 25 metros por segundo se dividen por los 80 metros y eso nos da un valor aproximado de 0,31 radian por segundo o radianes por segundo, que son las unidades de la velocidad angular. Bien, si nos fijamos en esa expresión, ahí no teníamos radianes, teníamos eran metros y segundos. Los metros se cancelaron y nos queda un segundo. En el movimiento circular pasa algo particular, que los radianes se quitan o se colocan de manera conveniente en algunas operaciones. Bien, ¿por qué pasa eso? Porque los radianes como tal no es que sean unas unidades, porque lo que indican son vueltas, pero se usan para indicar que lo que estamos calculando es una cantidad que es angular.
en este caso una velocidad angular. Y por ello, entonces queda en radianes por segundo para que el lector, la persona, identifique que es una cantidad angular la que se está determinando, encontrando en este caso. El periodo lo encontramos por la ecuación 5 del movimiento circular uniforme. ¿Qué nos dice la ecuación 5? Nos dice que la velocidad angular es igual a 2pi dividido el periodo. Despejamos entonces el periodo y nos queda que el periodo va a ser igual a 2pi dividido por la velocidad angular. Y como las dos cantidades las conocemos, es decir, pi vale 3,14 radianes, se multiplica por 2 y ese resultado se divide por el valor de la velocidad angular que nos dio 0,31 radianes por segundo. Y ese cociente nos va a dar 20 segundos. O sea, ese es el periodo, o sea, el tiempo que demora el auto en dar una vuelta. Por último, encontramos la frecuencia con la ecuación 8 del movimiento circular uniforme. La ecuación 8, pero en función del inverso del periodo, porque como conocemos el periodo, entonces podemos calcular la frecuencia hallándole el inverso del periodo. Entonces la frecuencia es igual a 1 dividido 20 segundos, que es el valor del periodo. Y eso nos da 0,05 Hz. Ahí terminamos entonces de responder todas las incógnitas o preguntas de este ejemplo número 2. Vamos con el ejemplo número 3, el cual dice lo siguiente. Una polea de 12 centímetros de radio se encuentra conectada por medio de una correa a otra polea de 18 centímetros de radio. Si la polea de mayor radio da 7 vueltas en 5 segundos, ¿cuál es la frecuencia de la polea de menor radio? Datos e incógnitas que tenemos en este tercer ejemplo. Tenemos el radio de la primera polea, la vamos a llamar polea número 1. Entonces tiene un radio de 12 centímetros. El radio de la polea 2, que es de 18 centímetros, el número de vueltas que da la polea 2, que son 7, y las da en un tiempo de 5 segundos. Y la incógnita primordial, central, es determinar la frecuencia con la que gira la polea de menor radio, es decir, la de radio 12 centímetros. Hacemos la solución gráfica de nuestro problema y acá tenemos entonces la gráfica, nuestras dos poleas conectadas por la correa, generalmente es una cadena. Vemos entonces que la polea de menor radio, la de radio 12 centímetros, está girando con una velocidad angular que es diferente a la velocidad angular de giro de la polea 2. Y las colocamos a girar en sentido horario. Vemos entonces que la correa, por estarse moviendo, tiene una velocidad que se llama lineal o tangencial. Entonces, vamos a ver que esos puntos extremos de las poleas también tienen una velocidad lineal o tangencial. Entonces, la velocidad de los puntos extremos de la polea 1 lo llamamos v sub 1 y la velocidad de los puntos extremos, es decir, la velocidad lineal o tangencial de los puntos extremos de la polea 2 lo hemos llamado v sub 2. Como solución entonces tenemos, por la ecuación 8 del movimiento circular uniforme podemos encontrar la frecuencia para la polea más grande, es decir, la polea 2 o de radio 18 centímetros. Y esa ecuación 8 nos dice que la frecuencia es igual al número de vueltas dividido el tiempo en el cual el cuerpo dio ese número de vueltas. En ese caso entonces todo tiene subíndice 2 porque está relacionado con la polea 2. Reemplazamos los valores, entonces tenemos que el número de vueltas de la polea son 7, el tiempo en el que dio ese número de vueltas son 5 segundos y ese cociente nos da 1,4 Hz. Esa es la frecuencia de giro de la polea de mayor radio, la polea 2. Por otro lado, se tiene
que los puntos extremos de las poleas tienen la misma velocidad lineal o tangencial debido a que están conectados por la correa. ¿Qué es lo que ocurre acá? Bien, la correa le transmite el movimiento a las poleas y hace que los puntos con los cuales ella tiene contacto se muevan al mismo ritmo de ella. En este caso, entonces esos puntos extremos de las poleas experimentan una velocidad lineal o tangencial igual a la velocidad que tiene la correa. Eso hace entonces que las velocidades lineales o tangenciales de los puntos extremos de las poleas sean iguales. Entonces la velocidad de los puntos extremos de la polea 1 es igual a la velocidad lineal o tangencial de los puntos extremos de la polea 2. Aplicando entonces la ecuación 5 del movimiento circular uniforme, tanto para la polea 1 como para la polea 2, se tiene lo siguiente. ¿Cuál es la ecuación 5? Entonces, si le aplicamos la ecuación 5 a la polea 1, tenemos que la velocidad lineal o tangencial de los puntos extremos de esa polea va a ser igual a 2pi por el radio de la polea por la frecuencia de la polea. Lo mismo hacemos para la polea 2, entonces la velocidad lineal o tangencial de los puntos extremos de esa polea va a ser igual a 2pi por el radio de esa polea, el radio 2 por la frecuencia de esa polea, que es F2. Se igualan las dos expresiones anteriores. ¿Por qué las igualamos? Por la explicación que ya dimos anteriormente, porque a través de la correa esas dos velocidades son iguales. Entonces igualamos esas dos expresiones y vamos a tener lo siguiente, que 2pi por el radio de la polea 1 por la frecuencia de la polea 1 es igual a 2pi por el radio de la polea 2 por la frecuencia de la polea 2. Cancelamos 2pi de ambos lados porque son cantidades iguales y simplificada la expresión nos queda lo siguiente. El radio de la polea 1 multiplicado por la frecuencia de la polea 1 es igual al radio de la polea 2 multiplicada por la frecuencia de la polea 2. Como lo que queremos encontrar es la frecuencia de la polea más pequeña, o sea, F1, la despejamos. Entonces F1 va a ser igual al producto del radio de la polea 2 por su frecuencia, o sea, por F2, dividido por el radio de la polea 1, es decir, R1. Reemplazamos los datos porque todos lo conocemos. Entonces el radio 2 vale 18 centímetros. Eso se multiplica por 1,4 Hz, que es la frecuencia de giro de la polea 2, y lo dividimos por 12 centímetros. Ese cociente nos da 2,1 Hz. Eso quiere decir que esa es la frecuencia con la cual gira la polea más pequeña, y si la comparamos con la frecuencia de la polea de mayor radio, es decir, con F2, vemos que esa frecuencia la frecuencia 1 es mayor, lo cual nos quiere decir que cuando enlazamos dos discos o poleas y hay una polea más pequeña que otra, entonces la más pequeña va a girar más rápido, es decir, va a tener una frecuencia mayor de giro. Lo podemos ver en una bicicleta, lo podemos ver en el engranaje de una moto, en fin. Entonces, en todos esos mecanismos podemos ver evidenciado esta situación que se planteó en este ejemplo número 3. Vamos a ver ahora un cuarto ejemplo de movimiento circular que dice lo siguiente. Una ruleta de 40 centímetros de radio que gira con una velocidad de 60 revoluciones por minuto frena uniformemente hasta detenerse en 20 segundos. Calcular la aceleración angular, el número de vueltas que da la ruleta hasta que se detiene, la velocidad lineal y la aceleración total de un punto de la periferia en 6 segundos. Entonces vamos a mirar qué datos e incógnitas tenemos de este cuarto ejemplo.
Entonces, como datos tenemos el radio de la ruleta, que es de 40 centímetros, la velocidad angular inicial, que es de 60 revoluciones por minuto, el tiempo que demora en detenerse, que es de 20 segundos, la velocidad angular final, que es 0, y la velocidad lineal o tangencial final, que también es 0, porque el cuerpo, en este caso la ruleta, se ha detenido. Como incógnitas tenemos entonces que vamos a encontrar la aceleración angular de la ruleta, el número de vueltas que da hasta que se detiene, la velocidad lineal o tangencial cuando lleva en movimiento 6 segundos, la aceleración total también en esos 6 segundos. Y empezamos por la solución gráfica o ilustración de esta situación que se nos está planteando. Entonces ahí tenemos la ruleta indicando el sentido en el cual gira, sentido antihorario o contrario a la manecilla del reloj, y hemos también indicado la aceleración angular de la ruleta. Bien, graficamos entonces, nos fijamos en un punto extremo de la periferia y graficamos la aceleración tangencial, y lo hemos hecho contrario al sentido de giro de la ruleta debido a que ella está frenando, y siempre que un cuerpo está frenando, su aceleración es contraria al movimiento. Pasa lo mismo en un movimiento rectilíneo uniforme acelerado cuando el cuerpo se está deteniendo. Su aceleración centrípeta siempre apunta hacia el centro de la circunferencia, y las dos aceleraciones, la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta, al ser sumadas, nos dan una aceleración llamada total. Volvemos otra vez a tener la solución gráfica acá para ir mirando esos aspectos que hemos graficado en ella y mirando esas condiciones iniciales y aplicándolas en la solución que vamos a realizar de este cuarto ejemplo. Entonces, lo primero que vamos a hacer como solución es realizar la conversión de las unidades de la velocidad angular inicial de la ruleta al sistema internacional, es decir, la vamos a expresar en radianes por segundos cuadrados. Entonces, la velocidad angular inicial, que es de 60 revoluciones por minuto, va a ser multiplicada por un primer factor de conversión que nos permite pasar las revoluciones a radianes, y un segundo factor que nos permite pasar los minutos a segundos. Y ese producto de términos nos va a dar un valor en radianes por segundos de 6,28, que es el valor en radianes por segundos de la velocidad angular inicial de la ruleta. La primera pregunta que vamos a responder es encontrar la aceleración angular de la ruleta. Para ese caso, y de acuerdo con la información que se tiene, podemos usar la ecuación 1b del movimiento circular uniforme acelerado. ¿Qué dice la ecuación 1b del movimiento circular uniforme acelerado? Pues esa ecuación nos dice que la velocidad angular en todo momento es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular multiplicada por el tiempo. Bien, entonces reemplazamos los valores. Como el cuerpo se detiene, entonces la velocidad angular final va a ser 0. La velocidad angular inicial tiene un valor de 6,28 radianes por segundo. Eso queda sumado con el producto de la aceleración angular y el tiempo, que son 20 segundos. Simplificando esa expresión, despejando, tenemos entonces que los 6,28 radianes por segundo los pasamos al otro lado de la igualdad y por lo tanto pasan con signo cambiado, y del lado derecho queda la aceleración angular multiplicada por el valor del tiempo, que son 20 segundos. Despejamos la aceleración angular, entonces los menos 6,28 radianes por segundo pasan a ser divididos por los 20 segundos, y eso nos da un valor aproximado de menos 0,314 radianes por segundos cuadrados. Ese es el valor de la aceleración angular que experimenta la ruleta. Y el signo negativo
Se debe a que la ruleta pues se va deteniendo paulatinamente. El número de vueltas que da la ruleta hasta que se detiene. Esa es la segunda pregunta que debemos responder. Iniciamos encontrando el ángulo barrido por un punto de la ruleta para cuando han transcurrido 20 segundos, y eso lo vamos a hacer con la ecuación 4b del movimiento circular uniforme acelerado. Pues el punto que vamos a mirar es un punto obviamente de la periferia, del extremo de la ruleta. Y la ecuación 4b dice que la posición angular en todo momento es igual a la posición angular inicial más la velocidad angular final más la inicial, eso dividido por 2 y multiplicado por el tiempo. Entonces, sustituyendo los valores conocidos, tenemos lo siguiente, que la posición angular inicial es 0, la podemos hacer 0 porque en el momento que empezamos a seguir ese punto de la ruleta, pues iniciamos también a indicar o medir la posición angular. Entonces la inicial la podemos hacer 0 más la velocidad angular final, que es 0, sumada con la velocidad angular inicial, que es de 6,28 radianes por segundo, eso dividido por 2 y toda esa cantidad o expresión multiplicada por 20 segundos. Tenemos entonces que la posición angular va a ser igual, entonces nos quedan los 6,28 radianes por segundo dividido por 2 y eso multiplicado por los 20 segundos. El resultado de esa operación nos da un valor para el ángulo de 62,8 radianes. Luego empleamos la ecuación 10 del movimiento circular uniforme acelerado para determinar el número de vueltas dadas por la ruleta. Y en la ecuación 10 entonces nos dice que el número de vueltas es igual al ángulo barrido por el cuerpo, en este caso por la ruleta, dividido por 2pi. Reemplazamos entonces los valores. El ángulo es de 62,8 radianes por segundo y eso lo dividimos por 2 y el pi lo hemos reemplazado por 3,14 radianes y ese cociente nos da un valor de 10. Es decir que durante los 20 segundos que demoró la ruleta moviéndose hasta que se detuvo, dio 10 vueltas. Ahora vamos a mirar la solución a esa tercera pregunta del ejemplo número 4, lo cual nos pide encontrar la velocidad lineal y la aceleración total de un punto de la periferia en 6 segundos. Acá tenemos entonces detalladamente el análisis sobre un punto extremo de la ruleta y vamos a ver entonces que ese punto extremo le podemos asociar una velocidad tangencial, una aceleración también tangencial, que en este caso la hemos graficado opuesta a la velocidad lineal o tangencial, porque debido a que la ruleta está deteniéndose, entonces siempre que un cuerpo frena o se va deteniendo, su aceleración va a ser contraria al movimiento. Tenemos también para ese punto graficado ahí la aceleración centrípeta y vemos que la suma vectorial de la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta nos dan la velocidad, la aceleración, total que experimenta ese punto de la periferia o en el extremo de la ruleta. Bien, para determinar entonces, en este caso iniciamos primero encontrando la velocidad angular que tiene la ruleta en esos 6 segundos con la ecuación 1b del movimiento circular uniforme acelerado. Entonces la velocidad angular en cualquier instante va a ser igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo, y entonces vamos a tener que esa velocidad angular va a ser igual a 6,28 radianes por segundo más el valor de la aceleración angular, que es de menos 0,314 radianes por segundos cuadrados, multiplicado por 6 segundos, que es el valor del tiempo. Vamos a tener entonces que esa velocidad angular va a ser igual a 6,28 radianes por segundo menos el resultado de la multiplicación anterior,
nos da menos 1,884 radianes por segundo. Y esa diferencia nos da un valor de 4,4 radianes por segundo. Quiere decir que esa es la velocidad angular que tiene a los 6 segundos cualquier punto en el extremo de la, en ese caso, ruleta. Y no solamente cualquier punto del extremo, cualquier punto en otro lugar de la ruleta también tiene en ese momento esa velocidad angular. Ahora usamos la ecuación 6 del movimiento circular uniforme acelerado para determinar la velocidad lineal o tangencial de un punto de la periferia de la ruleta a los 6 segundos. Vamos a tener entonces que la ecuación 6 nos dice que la velocidad lineal o tangencial es igual a r veces la velocidad angular. Como ya conocemos la velocidad angular a los 6 segundos, entonces esa velocidad angular la multiplicamos por el radio, que es en metros, es 0,4 metros, y eso nos va a dar un valor aproximado de 1,76 metros por segundo. Quiere decir que esa es la velocidad tangencial que tiene a los 6 segundos cualquier punto en el extremo de la ruleta. Por último, para encontrar la aceleración total de un punto de la periferia de la ruleta a los 6 segundos, debemos encontrar primero las aceleraciones tangencial y centrípeta de dicho punto. Con la ecuación 7 del movimiento circular uniforme acelerado encontramos la aceleración lineal o tangencial de dicho punto. En la ecuación 7 nos dice que la aceleración tangencial es igual a r veces la aceleración angular. Reemplazamos los valores porque ambos son conocidos, entonces 0,4 metros, que vale el radio, multiplicado por menos 0,314 radianes por segundos al cuadrado, nos da un valor de menos 0,126 metros por segundos cuadrados. El negativo es precisamente porque la ruleta se va deteniendo, está frenando, entonces eso implica entonces que esa aceleración tangencial tiene dirección contraria a la velocidad tangencial de ese punto a la periferia. Aparte, podemos ver acá que también hemos eliminado de forma conveniente los radianes en esta expresión, porque obviamente la aceleración tangencial, por ser una cantidad lineal, está en metros por segundos cuadrados. Ahora, con la ecuación 8 del movimiento circular uniforme acelerado, encontramos la aceleración centrípeta del punto a los 6 segundos. Entonces tenemos que la aceleración centrípeta va a ser igual a la velocidad lineal o tangencial que tiene el punto en ese momento al cuadrado dividida por el radio. Reemplazamos el valor de la velocidad lineal o tangencial, que es de 1,76 metros por segundo. Eso lo elevamos al cuadrado y lo vamos a dividir por 0,4 metros. El cuadrado de esa velocidad lineal o tangencial nos da 3,098 metros cuadrados por segundos cuadrados, y eso obviamente queda dividido por 0,4 metros, y ese cociente nos da un valor aproximado de 7,744 metros por segundos cuadrados. Finalmente, con la ecuación 9 del movimiento circular uniforme acelerado podemos determinar la aceleración total del punto de la periferia de la ruleta a los 6 segundos. La ecuación 9 entonces nos dice que la aceleración total es igual a la raíz cuadrada de la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración centrípeta al cuadrado. Reemplazamos los valores de esas dos aceleraciones porque son conocidos, y entonces al resolver esa raíz nos queda que la aceleración total de ese punto en el extremo de la ruleta tiene un valor de 7,745 metros por segundo cuadrados. Vamos a ver un quinto ejemplo de movimiento circular, y ese quinto ejemplo dice lo siguiente: la rapidez de una partícula que se mueve en un círculo de 1,5 metros de radio aumenta a una razón constante
de 4 metros por segundos cuadrados. En cierto instante, la magnitud de la aceleración total es de 6 metros por segundos cuadrados. En ese instante calcule la aceleración centrípeta de la partícula, la rapidez de la partícula. Veamos entonces con qué información contamos y qué debemos responder, es decir, cuáles son los datos e incógnitas que tenemos. Como datos tenemos entonces que el radio de la circunferencia que describe la partícula es de 1,5 metros, que la aceleración tangencial de la partícula es de 4 metros por segundos cuadrados y que en cierto instante la aceleración total de la partícula tiene un valor de 6 metros por segundos cuadrados. Con esos datos vamos a responder o a determinar el valor de la aceleración centrípeta de la partícula en ese instante y el valor de la magnitud de la velocidad lineal o tangencial de la partícula. Veamos entonces la solución gráfica o ilustración de nuestro ejemplo número 5. Entonces ahí tenemos la partícula rotando o moviéndose en sentido antihorario, es decir, contrario a las manecillas del reloj, y en ese cierto instante en que la aceleración total vale 6 metros por segundos cuadrados, hemos graficado precisamente la aceleración tangencial, la centrípeta, y vemos que gráficamente la suma de las dos da la aceleración total. Bien, para nuestra solución, entonces la primera pregunta, que es determinar la aceleración centrípeta que tiene la partícula en ese instante. Para determinar esa aceleración centrípeta de la partícula, vamos a emplear la ecuación 9 del movimiento circular uniforme acelerado. La ecuación 9 nos dice que la aceleración total es igual a la raíz cuadrada de la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración centrípeta al cuadrado. Vamos a elevar al cuadrado a ambos miembros de la igualdad para poder despejar nuestra aceleración centrípeta. Entonces, elevando nos queda de esa manera, y vamos a despejar nuestra aceleración centrípeta. Nos queda entonces que la aceleración centrípeta al cuadrado es igual a la aceleración total al cuadrado menos la aceleración tangencial al cuadrado. Sacamos raíz de ambos lados y vamos a sustituir los valores de la aceleración total, que es de 6 metros por segundos al cuadrado, y el valor de la aceleración tangencial, que es de 4 metros por segundos cuadrados. Resolviendo esa raíz nos da un resultado de 4,47 metros por segundos cuadrados. Quiere decir que en ese instante ese es el valor de la aceleración centrípeta de la partícula. La segunda pregunta es determinar la rapidez de la partícula, es decir, la magnitud de su velocidad lineal o tangencial en ese momento. Y para determinar la rapidez de la partícula, en ese instante empleamos la ecuación 8 del movimiento circular uniforme acelerado. ¿Qué nos dice esa ecuación 8? Esa ecuación 8 nos dice que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad angular, velocidad lineal o tangencial al cuadrado dividida por el radio. Despejamos nuestra velocidad lineal o tangencial y nos queda que el cuadrado de esa velocidad es igual a r veces la aceleración centrípeta. Y sacamos raíz de ambos lados y nos queda entonces una expresión para determinar la velocidad lineal o tangencial en función del radio y en función de la aceleración centrípeta. Reemplazamos el valor del radio, que es de 1,5 metros, y el valor de la aceleración centrípeta, que es de 4,47 metros por segundos cuadrados. Y eso nos da un valor de 2,59 metros por segundo. Quiere decir que ese es el valor en magnitud de la velocidad lineal o tangencial en el instante en que la aceleración total de la partícula era de 6 metros por segundos cuadrados, como decía inicialmente el enunciado. Y ahí entonces le damos solución completa a nuestro ejemplo número 5.